Hola, sean bienvenidos a este video en el cual vamos a repasar los elementos más importantes de la presentación del anteproyecto de trabajo final de graduación. En este caso, el trabajo final de graduación ya está parametrizado por la escuela teniendo la siguiente estructura. Tenemos una portada que debe ser de una página, una carta de presentación, una carta de aceptación de la empresa, una declaración jurada de que han revisado las bases de datos y que no hay un trabajo igual al de ustedes. Un índice del contenido, una introducción, una justificación, objetivos general y específicos, un alcance, limitaciones, una aproximación al marco teórico, una aproximación al marco metodológico, el contenido capitulario, referencias de información, el cronograma y finalmente los anexos. Para un total de 30 páginas entre todo. Para poder comenzar con el anteproyecto, hay que recordar que se parte de la identificación de un tema. Este tema debe estar expresado relacionado con el campo general y las principales áreas funcionales propias de la carrera. En nuestro caso, al tratarse de la carrera de contaduría pública, pues debería estar relacionado con las principales áreas de la contaduría. eh, es decir, contabilidad financiera, contabilidad de costos. eh, no se nos permite lo que son trabajos de auditoría propiamente, aunque bien podríamos realizar algunas labores similares a las de auditoría, no podemos auditar una empresa. Sin embargo, también aquí hay que tener en consideración que son áreas relacionadas con la carrera. No podríamos únicamente limitarnos a esos elementos. Inclusive, si lo vemos desde la otra perspectiva de que fuera o que es la carrera de dirección de empresas, ahí tendríamos mayoritariamente lo que es la parte de mercadeo, la parte de gerencia y la parte de finanzas. Pero igual tampoco sería limitarnos a esos elementos, sino que puede ser cualquier, por ejemplo, podría ser que lo vemos durante la carrera, un tema relacionado con la gestión de operaciones, enfocado, eso sí, a lo que es dirección de empresas. Puede ser en el ámbito contable, algo relacionado al tema tributario. También lo vemos durante la carrera. Em, es importante que no se reciben propuestas de temas que no incluyan investigación o que no muestren de manera clara el apartado que con el mismo se pretende dar al desarrollo de cada área de estudio. Aquí voy a explicar esto. El tema no puede ser que yo trabajo en una empresa y entonces eso que yo hago como mis funciones rutinarias se convierte en mi proyecto de investigación. El tema tiene que ser algo que nosotros vamos a investigar. Tal vez no necesariamente tenemos que formular una hipótesis y determinar si esa hipótesis es correcta, pero sí tenemos que generar un proceso investigativo para ver cuál es la realidad del tema. Con el tema ya determinado, pasamos al título del proyecto. Ese título es fundamental porque muchos de los proyectos se rechazan porque el título no es claro acerca de lo que se pretende hacer ni es consecuente con todo lo que viene en el proyecto. El título tiene que establecer algo que posteriormente cada uno de los objetivos está alineado con él. Aquí nos dice que el título de la investigación debe ser sugerente, es decir, nos tiene que decir qué es lo que se va a hacer. Por ejemplo, se va a hacer un plan de mercadeo para una empresa en determinado periodo, para determinado producto, entonces ahí ya nos está dejando claro qué es. O por ejemplo, se va a hacer un modelo de costos para una empresa durante determinado periodo o para determinada unidad. Entonces ahí ya sabemos qué es lo que se va a hacer. Y es una frase que expresa la idea o tema que se va a investigar. Tiene que ser suficientemente extensa para poder decirnos eso, pero tampoco es enorme. No puede ser algo así como un párrafo el título, tiene que ser
Sí, una frase que nos diga todo lo que corresponde, pero no puede ser demasiado extenso. Debe ser general en cuanto que recoge la esencia del tema que se va a tratar, pero específico en cuanto debe referirse al problema objeto de investigación. Por lo tanto, debe evitarse palabras vagas y de difícil interpretación. Entonces, ahí hay que tener cuidado al momento de hacer la determinación de ese título, su redacción, y reitero, lo que se plantea en el título tiene que ser consecuente con los objetivos. Por ejemplo, si en el título se indica que lo que voy a hacer es un manual de procesos, entonces en todos los objetivos tiene que decir que es un manual de procesos. No es que digo que es un manual de procesos en el título y después en los objetivos digo que voy a hacer este y no sé, una valoración de los sistemas internos. No es consecuente con esto, ¿no? Desde el título está exactamente lo que vamos a hacer en todo el proyecto. Es importante que el título capte la atención de los lectores. Recordemos que no es necesariamente para nosotros este proyecto, es para brindárselo, y bueno, ese es el objetivo de los trabajos finales de graduación, dárselo a la empresa, dárselo a terceros que pudiesen replicarlo. Entonces tiene que ser atractivo. Los mejores trabajos finales de graduación se publican como libros, inclusive en nuestra universidad y en otras universidades. Entonces, este, intentemos que el título sea muy bueno. Dice que pues muchas veces hay excelentes trabajos que no alcanzan la difusión merecida porque su título no atrae, ¿verdad? El título tiene que vender en ese aspecto. Posterior al título, ahora venimos con la primera parte, la introducción. La introducción contiene los elementos fundamentales de la investigación, es decir, en el título tiene que haber una reseña general. Tiene que decirnos cuál es la institución, cuál es el problema, cuál es el alcance, cuáles son las justificaciones. Claro, en chiquitico, ¿verdad? Y tampoco puntual, así como que me digan, bueno, este es el problema, esta es la introducción, no, sino que en la redacción yo voy obteniendo esos recursos. Dice que debe expresar la importancia del tema, la justificación, su alcance, el lugar en el que se hace la empresa y el tiempo en que ocurre, porque también hay que hacer esa delimitación, ahorita lo vamos a ver más adelante, de que no es que, por ejemplo, si hago un estudio de procesos, eh, no le puedo poner algún limitante de tiempo, eh, sino que más bien yo digo, bueno, voy a hacer un análisis del proceso de compras con base en los datos registrados para el año 2023. Entonces, ahí está muy claro temporalmente qué es lo que voy a hacer. Y una síntesis de su contenido. En la introducción tiene que haber un párrafo que diga qué es lo que voy a hacer en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 5. Aun cuando ya vamos a ver que eso ya está establecido, pues en el capítulo, perdón, en la introducción tiene que haber una síntesis de esos capítulos. Ese es el anteproyecto, entonces es una síntesis de lo que voy a hacer, de lo que se va a desarrollar. Bueno, lo que mencionaba es una reseña completa de la obra. Tiene que decirnos todo lo que corresponde a ese proyecto. En la justificación, tiene que argumentarse lógicamente por qué se va a realizar el estudio y definir las causas que motivan la investigación. Aquí es muy común que, por ejemplo, las empresas quieran implementar, no sé, una norma. Tratándose de la parte contable, por ejemplo, puede ser que la gente esté interesada en implementar las NIF, pero aquí la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que causa esa necesidad? La justificación no es si la empresa quiere hacerlo y por eso entonces yo voy a hacer el proyecto. No, no, ¿cuál es la necesidad de fondo? Por ejemplo, una empresa que quiere implementar las NIF, ¿cuál sería la necesidad de fondo? Por ejemplo, que la empresa participa en carteles del SICOP y entonces no le aceptan información financiera que no esté con NIF o que tiene que brindar información financiera a un banco donde le están rechazando porque sus estados financieros no vienen con NIF. Entonces, para poder ser sujeto de crédito, va a tener que implementar las NIF. Esa es la necesidad. O tal vez la empresa necesita un sistema de control interno porque ha identificado que hay múltiples pérdidas en la institución. Es decir, la justificación tiene que estar relacionada con una necesidad de la empresa. Su desarrollo ayuda a resolver un problema.
o por lo menos propone estrategias que de aplicarlas contribuirían a aprovechar una oportunidad. Esto es importante también. Tu proyecto no necesariamente se va a llegar a aplicar en la empresa. Es una propuesta. En el mejor de los casos, ustedes tienen que presentar esa propuesta a la junta directiva, tienen que llevar el proyecto a aquellos que la aceptaron en la empresa para que ellos tengan ese insumo. Eh, Se ve muy bien que nosotros entregamos ese insumo al final del proyecto, porque ellos nos están brindando la información en la universidad y ustedes como estudiantes quedan muy bien con el proyecto. Algunos elementos de la justificación que debo considerar es para qué sirve la investigación, quiénes se beneficiarían con los resultados y de qué modo. Esto también es un elemento muy relevante porque no necesariamente es un insumo solo para esa empresa, sino que es algo que se puede replicar en otra institución. Entonces hay una justificante adicional de para qué hacerlo. Por ejemplo, yo hago un modelo general para las cooperativas. Entonces, sí, claro, lo estoy trabajando con una cooperativa, pero cualquier cooperativa podría replicar ese mismo modelo. ¿Ayudará a resolver algún problema práctico? Entonces, bueno, ahí también. Esas son algunas preguntas que podríamos considerar aquí para determinar la justificación. En los objetivos deben detallar los fines que se pretende lograr con el desarrollo del trabajo. Los objetivos son más específicos y enfocados a lo que es la generación de los capítulos del trabajo. Son elementos que vamos a lograr. Es importante que los objetivos tienen que decirnos qué es lo que quiero hacer, cómo lo voy a hacer y para qué lo voy a hacer. Tiene tres componentes. Todo objetivo debería tener esos tres componentes. Vamos a tener que se dividen en objetivo principal, que debe ser congruente con el título del trabajo. Si el trabajo era un manual de procedimientos, lo que es anteriormente en el objetivo principal es un manual de procedimientos, lo que vamos a hacer. Reitero, no es que digo que es un manual de procedimientos en el título y después en el objetivo digo que es una evaluación del personal. Completamente desalineado. Es exactamente lo mismo. Tienen que utilizar inclusive la misma frase, que es el qué proviene del título. Debe decidir resumida y acertadamente el qué, el cómo y el para qué de la propuesta, que era lo que mencionaba anteriormente, y debe describirse en un máximo de 7 renglones. Aquí, y bueno, en todo el proyecto y todo el anteproyecto, y posiblemente en el trabajo, ¿verdad? Ustedes tienen que acostumbrarse a hacer párrafos de máximo 7 renglones y eso comienza desde el objetivo. El objetivo sería la parte, cada objetivo máximo 7 renglones. Ya eso es demasiado porque yo tengo que decir un qué, cómo y para qué. Voy a irme sin ahondar en, por ejemplo, el objetivo. El manual de procedimientos. ¿Para qué es el manual de procedimientos? Bueno, el manual de procedimientos sería el qué. ¿Cómo? Por medio de tal vez la entrevista del personal o de la observación de las actividades del personal. ¿Y para qué? Para estandarizar las funciones del personal. Eso es. Son 3 elementos puntuales que tengo que colocar en el objetivo. No tengo que ahí comenzar a divagar. Tienen que ser puntuales. Y los específicos deben estar organizados de lo más específico, perdón, de lo más general a lo más específico. Deben contribuir al logro del objetivo principal. Su alcance debe ser verificable, debe ser congruente con el contenido capitular y viceversa. Y deben hacer referencia a la industria, al marco teórico, a la descripción y al análisis del evento, así como a la propuesta y conclusiones y recomendaciones. Ahí está resumido todo lo que tendríamos que tener en los objetivos específicos. De hecho, lo puse aquí. Son 5 objetivos específicos que tienen que formular. El primero es un análisis del contexto y aspectos teóricos necesarios para llevar a cabo la propuesta. Eso es. El 2, describir la situación de la empresa, su estrategia de negocio, sus principales características del entorno en que se desarrolla. El 3, analizar la gestión de la empresa que deje claro la problemática de la institución y su necesidad. Es un diagnóstico. 4, desarrollar la propuesta y validarla. 5, presentar conclusiones y recomendaciones derivadas del resultado de la investigación. Entonces aquí ya están los 5 objetivos que nosotros deberíamos tener, claro, adaptados a este, a la propuesta correspondiente, pero son esos 5. Y aquí hay que recordar que todos ellos deben venir con un
Verbo en infinitivo, comienzan con un verbo en infinitivo. Aquí tenemos la taxonomía de Bloom para los verbos. Hay buscarle cualquier cosa. Porque mm, a veces se tiene mucho problema también con la redacción de los objetivos, que no vienen claros. Y no vienen claros desde aquí. Yo tengo que comenzar con una palabra, un verbo en infinitivo. No puedo tener más de un verbo por oración. Entonces, yo tengo que decir que voy a elaborar un manual de procedimientos para la empresa X con el objetivo de estandarizar sus procesos. Bueno, ahí creo que ya utilicé dos infinitivos, pero es una línea puntual que tiene que comenzar con ese verbo, tiene que estar la oración, tiene que decirnos el qué, el cómo y el para qué. Soy insistente en ese punto porque mucho se rechaza a partir de que no están claros los objetivos, están mal redactados y están mal redactados por eso, porque no puede venir más de un verbo en infinitivo, tiene que comenzar con el infinitivo, tiene que decirnos los elementos más importantes y por supuesto tiene que venir alineado con esto. Y el primer objetivo no es que yo me invento lo que quiero, tiene que estar relacionado con el contexto de la empresa y los aspectos conceptuales. Por ejemplo, si mi empresa es una cooperativa, entonces el contexto sería la realidad de las cooperativas y los aspectos teóricos, no sé, tal vez estoy investigando, voy a ayudarles a implementar las NIF, entonces ahí sería propiamente aspectos conceptuales de las NIF. No es un glosario, eso también es un glosario, lo que vamos a hacer, ahorita lo vamos a ver, en esos aspectos teóricos. Es la parte de teorías relacionadas con el tema. En la 2 la situación de la empresa. Entonces ya aquí en el uno no voy a mencionar nunca que es la cooperativa X. Ya en el 2 voy a decir cuál es la cooperativa y cuál es su situación. En algunos casos puede ser que la empresa ocupe que sea confidencial. En el 3 voy a analizar, voy a determinar cuál es el problema. Tengo que ir a entrevistar gente, voy a hacer trabajo de campo, revisar documentos. Eh, en el 4 tengo que preparar lo que soluciona ese problema. Y ojo, esa última palabra dice y validarlo. No es hacer cualquier cosa por hacer cualquier cosa. Es que tengo que demostrar que eso que estoy haciendo sirve. Porque yo podría entonces de inventarme cualquier elemento que sea inútil, que nos haga perder el tiempo a todos y que no le sirva a la empresa para nada, nada más para agarrarlo y meterlo ahí en una gaveta y punto. No, es que lo que estamos proponiendo es algo que sea realizable, algo que le sirva, algo que solucione el problema por el cual nos contactaron. En el alcance, dice que consiste en señalar el rango de acción o la frontera que abarca el proyecto a desarrollarse. Debe ser congruente con el título, el objetivo principal y el objetivo específico. En el alcance yo tengo que decir qué es específicamente lo que voy a hacer. Incluye la empresa del proyecto, la industria estudiada, qué se va a hacer. Ojo, qué va a hacer a veces no se dice. Por ejemplo, si yo voy a hacer una implementación de las NIF, nada más dice, voy a hacer una implementación de las NIF. No, eso está mal. Tiene que ser, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a prepararles, este, por ejemplo, el manual de cuentas. Voy a redactar sus políticas contables. Voy a prepararles y vamos a ver el formato del estado financiero. Voy a prepararles el formato, las notas de estado financieros. Voy a preparar el material para la charla de concientización para iniciar todo el proceso. ¿Verdad? Es cuáles son los elementos específicos que voy a generar. Porque a veces el proyecto también se rechaza porque pareciera que es muy pequeño o que no queda claro qué es lo que se va a hacer. Yo tengo que especificar, ok, voy a hacer esta implementación y esta implementación conlleva hacer A, B, C, D y E. Y eso es. También tengo que decir que no voy a hacer, por ejemplo, un elemento que no vamos a hacer es implementarlo, porque no podemos ser juez y parte. Yo voy a preparar todo el proyecto de implementación, pero no me puedo meter a implementar. Puedo decirles cuál es el plan que se va a hacer, pero no puedo meterme a implementarlo nuevamente. Pero hay un alcance de que lo que voy a hacer es prepararles algo, no puedo implementar. Se hace, pero no se ejecuta. Bueno, es lo que mencionaba, ¿verdad? Que
nosotros preparamos el plan o la propuesta, o lo que fuera, pero no la vamos a ejecutar nunca. Eso ya le correspondería a la empresa. Limitaciones. Dice que ya queda la totalidad del evento. A veces puede dar lugar a un trabajo muy extenso que requiere mucho tiempo y recursos para poder finiquitarlo. Debe establecerse las limitaciones que cobijan el mismo. No incluyen aspectos como falta de tiempo o desconocimiento de idiomas. Esto es importante. El trabajo final de graduación se realiza durante un periodo de un año y que se puede prorrogar por 6 meses, es decir, podríamos tener hasta 18 meses, pero no podríamos decir que no me dio tiempo, porque por ejemplo yo trabajo, y entonces nada más le puedo dedicar las tardes, y entonces yo no puedo ir a visitar la empresa, y la empresa queda allá en Limón, pero para comenzar ustedes serían los que habrían determinado la empresa, ustedes son los que se pusieron esa barrera. No, no, tenemos que desde la escogencia de la empresa ver que es algo realizable, que hablamos con la empresa y ellos están interesados, que nos van a dar la información. Nosotros en el equipo sabemos que le vamos a dedicar todos los sábados durante los 12 meses. Entonces, ese sábado sí o sí tendré que dejar cualquier cosa por ir adelantando el proyecto. Por eso, la falta de tiempo o el desconocimiento, por ejemplo, aquí de un idioma, no procede como una limitante. Sí incluye aspectos como el tamaño de la muestra. Esto sí. Por ejemplo, si yo tengo que ir a revisar este, 20 sucursales de la empresa, tal vez eso es muy complicado. Tal vez tengo que ir a, no sé, voy a revisar un proceso de inventarios de la empresa, tengo que ir a revisar 100.000 unidades, no, no va a dar tiempo. Entonces, ¿cómo se logra cubrir esas limitaciones? A través de, por ejemplo, muestreo o algún elemento. A veces sí queda complicado de que tal vez haya que ir a visitar algún lugar o algún elemento en específico, pero eso es porque se trata de empresas muy grandes, con mucho volumen de transacción. Y entonces, em, es una limitación, aunque diría relacionada con el alcance. Si yo sé que son demasiadas sucursales que tiene la empresa y no voy a poder visitarlas todas, eh, entonces en el alcance ya digo, bueno, voy a hacer este proyecto nada más para este y este. Entonces estarían relacionadas limitación y alcance para ese en específico. Aspectos que obstaculizan el proyecto que sí se podrían incluir, por ejemplo, limitaciones de tiempo. ¿Cuál sería el periodo dentro del cual se realiza el estudio? Esa sí es una limitación. Es decir, si yo solo tengo datos del 2023, pero yo sé que hay un evento en el 2022 que fue importante, pero no hay datos, esa es una limitación de tiempo. O que yo sé que en el 2024 va a ser el evento, pero es donde yo estoy haciendo el estudio, entonces aún no están los datos. Y entonces hay un elemento de limitación, que los datos no se hayan generado aún o que se estén generando en el momento en que yo estoy realizando el estudio. De espacio o territorio, el espacio geográfico de la investigación, lo que decía, ¿verdad? Tal vez nos quedó una unidad muy alejada de la muestra y entonces no puedo ir a visitarla. De recursos, disponibilidad de recursos financieros. Otras limitaciones, dificultad de acceso a información, población disponible para el estudio, limitaciones morales, ambientales, política de confidencialidad. A veces, en algunos casos, en esa última política nos solicitan cambiar el nombre de la institución, lo cual es posible, y las cifras. Una vez que tenemos el alcance, iríamos, bueno, el alcance y las limitaciones, iríamos al contenido capitulario, que debe ser congruente con los objetivos específicos. Ya sabemos cuáles son los 5 objetivos, entonces el contenido capitulario son 5 capítulos que corresponden a esos 5 objetivos. Constituyen el esquema, es decir, yo tengo que decir capítulo 1 y tiene estas 5 secciones, y estas secciones tal vez estas se están segregando en A, B o C. Puede ser modificada a través del desarrollo de trabajo, esto es importante, puede ser, y en ese aspecto, l- lo recomendado es que el contenido capitulario sea específico, sí, claro, ¿verdad? Vienen los capítulos, vienen las secciones de los capítulos y en algunos casos contenidos que queremos de los capítulos, pero tal vez no puedo o no debería ser tan específico de decir que quiero lograr estos 20 puntos en el evento del capítulo 1, porque, y lo vamos a ir viendo,
Sí, tal vez es lo que yo deseo, pero por una cuestión que mencionábamos acá del acceso a la información, al final la empresa no me pudo dar la información o me la dio a destiempo, entonces ya ¿verdad? No se logró y no lo podemos presentar. Entonces, por eso es que dice que se puede ir modificando, porque se puede ir modificando con base en lo que vamos encontrando, lo que nos van proporcionando. Debería ser capítulo 1, marco teórico y conceptual, como ya mencioné. 2, la empresa, este es el problema. 4, la propuesta y 5, conclusiones y recomendaciones. Llegamos ahora a la parte de perspectivas teóricas. Nos dice que el marco conceptual que relaciona el entorno teórico con el problema de estudio para tratar de comprender mejor el estudio en cuestión. Estas perspectivas teóricas son las que se van a desarrollar con más detalle en el capítulo 1. Y reitero, no es un glosario de términos, sino más bien es una redacción fluida donde se va hablando sobre los elementos de la investigación en forma teórica, cuáles son las teorías, cuáles son los principales conceptos, cuáles son elementos que voy a utilizar y que necesita comprender cualquier lector. Para el anteproyecto solamente vamos a tener 6 páginas, que es lo más relevante. Lo que sobre, porque muy posiblemente más bien van a encontrar demasiada información, lo que sobre no es que lo vamos a eliminar. Reitero que es lo que va a estar en el capítulo 1. El capítulo 1 es el marco teórico extendido. No son definiciones exactas, bueno, ya lo mencioné, deben justificarse por qué y para qué se usan. Es decir, en el capítulo 3, yo tengo que hacer una evaluación de la empresa y en el 2 tengo información de la empresa. Por tanto, voy a extraer un término, tal vez, control interno. Entonces, en el capítulo 1 del marco teórico, yo explico qué es control interno. Posiblemente voy a incluir una empresa para ver el control interno. Y en el capítulo 3 ya no explico qué es control interno, sino que con base en lo que se explicó en el capítulo 1 de qué era control interno, ahora voy a explicar en el capítulo 3 si el control interno de la empresa está bueno o mal. Tuve que ir a buscar la información del control interno de la empresa y hacer su evaluación. Eso está en el capítulo 3. Entonces, hay una necesidad de tener ese concepto porque lo voy a utilizar para la evaluación en el tercer capítulo. No es un glosario de términos, es profundizar en los conceptos y relacionarlos entre sí. Eh, el siguiente elemento es el marco metodológico, la metodología de la investigación. Aquí hablamos de 2 páginas aproximadamente. Este sería el capítulo, eh, también estaría en el capítulo 3. Y en el capítulo 3 tengo que decir la metodología de la investigación, tengo que hacer el trabajo de campo y posteriormente analizarlo. La metodología de la investigación nos hace un resumen de cómo se va a hacer el proyecto, de identificar una descripción de las distintas etapas que el estudiante desarrollará en la investigación del proyecto, así como las fuentes. Debe incluir desde el planteamiento de la investigación hasta la presentación del informe, es decir, cómo se recopilan los datos, cómo se analizan y cómo se van a tabular. Si voy a hacer, por ejemplo, un muestreo, tengo que decirlo acá. Puede ser una investigación por observación, por experimento, por encuestas. Eso tengo que decirlo acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo voy a obtener los datos? Si voy a entrevistar personas, si voy a ir a ver los procesos, si es un experimento o una encuesta, vamos a ver cuál es el mejor método, de acuerdo al tema, de acuerdo a lo que se está proponiendo, cuál es la necesidad que tenía la empresa. De indicar las técnicas, procedimientos y herramientas utilizadas para la recolección de la información. Por aquí les dejo este resumencito. La investigación podría ser cualitativa o cuantitativa. Eso hay que decirlo ahí. Cualitativa es subjetiva, constituye teorías alternativas, estudio categorías, impera la subjetividad. Y cuantitativa es objetiva, formula leyes, única, estudia variables, dualidad de sujeto. Ahí tenemos esos 2 elementos de la investigación. Pueden ser también las fuentes, eso hay que ponerlo por ahí. Tendríamos fuentes que son primarias o secundarias, incluso en algunos casos terciarias. Las fuentes primarias es cuando este, quien está publicando la fuente inicial, por ejemplo, un estudio del Banco Central.
Y la fuente secundaria es un artículo que resume ese elemento, un libro, un artículo. Este, también tenemos la parte de los métodos que se están utilizando, si es deductivo, inductivo, análisis, síntesis. Pero aquí les dejo este elemento para que lo analicen. Elementos importantísimos que tienen que estar, como son nada más 2 páginas de marco metodológico, elementos importantes, es decir, si la investigación es cualitativa, cuantitativa y cuáles son las fuentes. Esos son 2 elementos que tienen que estar. ¿Cuál es el paradigma? Si es sociocrítico, constructivista, diálogo, positivismo, pos, positivismo, o bueno, algún otro. Pueden haber más. Este es un resumen que tenemos por acá. En las fuentes de investigación tienen que indicar cuáles son esas fuentes, proporcionan información de primera mano, son altamente especializadas. Banco Central, el INEC, ¿verdad? Este tipo de instituciones que dan, el MEI, que dan información a nivel estadístico general del país, por ejemplo. Secundarias son recopilaciones, resúmenes y listados de referencias publicados en un área de conocimiento. Y terciarias, que son documentos que se compendian nombres y títulos de publicaciones periódicas, boletines, octes. Por ejemplo, que se hace un documento ya más a nivel interno de la empresa. Entonces, ese documento interno de la empresa utilizó documentos secundarios, que era un análisis y que ese análisis estaba fundamentado en documentos primarios. Eso sería una fuente terciaria. Las fuentes de información, aquí les dejo algunas, tal vez la más importante, bueno, todas estas provienen de nuestra biblioteca. La biblioteca tiene todas estas bases de datos, de las más utilizadas, por ejemplo, ProQuest, EBSCO, el libro, ¿verdad? Google Academic. Este, en la página del CIPDI, aquí voy a ingresar a la página del CIPDI, un segundito para ingresar ahí. Em, Nosotros podemos con nuestro usuario institucional ingresar. Tenemos también la base de Passport, que es muy buena, del Emerald, que son bases muy completas que tenemos hoy en día para ciertos datos. Esto que no pude. Pues por aquí ingresé al navegador y entonces si yo ingreso a la página del CIPDI, yo puedo ir al CIPDI a bases de datos suscritas y aquí escojo las de texto completo y con mi usuario institucional puedo acceder a bases muy buenas. Les decía que, por ejemplo, bueno, está este Compass, que es muy bueno, pero también está este Passport para datos, a ver si lo sé bien, sí, Passport, que tiene datos estadísticos, por ejemplo, de países, y está la de El Libro, y la de Magron Hill, y de Pearson, donde está el libro tal cual. Aquí está la del libro. Tenemos también la de Magron Hill, que bueno, esta es Magron Hill y esta es de eBooks. Tiene que ver su contraparte. Ay, su contraparte de Pearson, aquí está. Y la del Emerald que mencionaba anteriormente, que está la de propuesta. Aquí hay varias bases de datos muy interesantes que tiene la universidad que no se aprovechan al 100%. Entonces, utilicémoslas. Hay más bien exceso de información. Cuando ustedes busquen el tema, les van a aparecer cualquier cantidad de datos. Les regreso la presentación por acá. Es importante que las fuentes de información tienen algunos elementos. Dice que incluye todo el material consultado. Es todo el material consultado. Puede ser que se cite, puede ser que no se cite.
Debe presentarse en orden alfabética y de forma convencional, clasificado según su naturaleza. Entonces, ¿cuál es eso? Esa naturaleza. Estas, por ejemplo, si es un libro, una tesis, un diccionario, eso es una sección en referencias de información que se llama bibliografía. Si es un periódico, una revista, es una hemerografía. Si es un sitio web, entonces referencias electrónicas. Si es una ley, un código, un decreto, es, mira, aquí hay que arreglarlo, pero bueno, aquí me salió como un igual. Es una referencia legal. Pueden ser normas como las normas contables, entonces las normas o las normas de auditoría o las normas ISO o alguna norma así. Entonces la incluimos por acá. Si son referencias audiovisuales, una película, un documental, si son entrevistas, cuestionarios, visitas que tenemos a la empresa, entonces también ahí las colocamos en una sección aparte. Ya para ir finalizando, nos quedan dos componentes, el cronograma, que el cronograma incluye el conjunto de actividades necesarias que se tiene que cumplir en cada etapa del desarrollo del trabajo. ¿Qué incluiría? Bueno, para el capítulo uno tendría una parte para que el lector, el tutor, perdón, les revise el proyecto. Entonces, supongamos algo así. Ustedes tienen un mes para preparar el capítulo uno. Van a tener unos 15, 22, no sé, 15 días para que el tutor lo lea y les dé observaciones. Ustedes van a tener una semana para corregir esas observaciones. Lo van a pasar a los lectores también, les vamos a dar un par de semanitas para que los lean y después pasa a los lectores algunas observaciones y tenemos una semana para corregirlas. Y ahora sí pasamos al siguiente capítulo. Tiene que ser secuencial de ese tipo de actividades, todo el flujo de evaluación que vamos a tener, pero además debe contemplar, un minutito, debe contemplar la realización de elementos como la visita de campo, las reuniones del equipo, las verificaciones entre ustedes, la lectura de los documentos, porque no es que hoy me senté y busqué en el CIPD y aparecen 20 artículos. ¿Y qué? O sea, tengo que procesarlos. Sí, aparecieron 50 artículos. No, somos cuatro integrantes, nos repartimos unos 15 cada uno. Y más bien no nos van a alcanzar, pero bueno, unos 15 cada uno, pero no van hasta para mañana. Tenemos que dejarle un par de semanas para leer y procesar eso y redactar. Entonces, hay que contemplar los tiempos adecuadamente. Hay que dosificarlo. Consideremos 2 semestres calendario. Yo sé que hay un tercer semestre que se puede solicitar, pero la idea no sería depender de ese último semestre, porque más bien ahí iríamos a contratiempo. Si algo sale mal, perderían el proyecto. La idea es sacarlo en 2 semestres. Deben establecerse en estricto orden y coherencia con los objetivos específicos, entonces tienen que ir con el capítulo uno, el capítulo 2, el capítulo 3, el capítulo 4 y el capítulo 5, y después la defensa. Debe incluir el tiempo en semanas o meses para llevar a cabo cada apartado del trabajo. Finalmente, los anexos, únicamente si los existieran. Se incluyen los documentos o materiales afines a los planteamientos incluidos en el cuerpo principal del trabajo. Por ejemplo, nos dieron los estados financieros de la empresa. Genial, entonces lo metemos ahí. Nos dieron un proceso que tenía la empresa, entonces lo metemos ahí. Pero, por supuesto, no es meter por meter, es vamos a meter esto porque tiene un peso importante en el proyecto. El siguiente elemento es que sirve para complementar o ampliar alguna información que aparece en el cuerpo de la propuesta. Dan mayor crédito y rigurosidad a la propuesta. Incluyen instrumentos desarrollados y aplicados. Por ejemplo, si hicimos una entrevista, entonces a nivel de anexo vamos a incluir la entrevista. Y su presentación es opcional, puede ser que no los hagamos. Entonces, bueno, ahí incluiríamos los anexos. Ahí hay que tener cuidado entre un anexo y un apéndice. El anexo, por ejemplo, es un instrumento que se aplicó una encuesta. Que hicimos un manual. Un apéndice es que tal vez conseguimos una noticia y entonces la metemos ahí porque es muy importante. También se podrían incluir apéndices. Y bueno, con eso estaría finalizando este video. Muchas gracias. Cualquier consulta con todo gusto.